replicadores y utilizadores, una tecnología que revolucionará a la humanidad. Un replicador no es ciencia ficción, es un dispositivo que trabaja según las leyes físicas. Por ejemplo, tomemos una langosta, una camiseta, un teléfono celular o cualquier otra cosa. En apariencia, todos son completamente diferentes, pero si los miramos en un microscopio, veremos que están hechos de las mismas partículas elementales, solo que su número es diferente. Estas partículas forman átomos y los átomos forman moléculas. Gracias a una determinada combinación de estas partículas elementales, es como obtendremos desde una langosta, una camiseta, un teléfono celular o cualquier otra cosa. El principio del funcionamiento del replicador es básicamente ensamblar las partículas elementales en la combinación adecuada para obtener lo que necesitamos. Un desayuno caliente o unos pantalones a la moda, completamente nuevos, planchados y de la mejor calidad. Todo depende del programa que hayas elegido. Por ejemplo, para que un nuevo artilugio aparezca en un replicador, se necesitan 3 componentes de partículas de energía, a partir de las cuales se creará el objeto. La información sobre la secuencia de su energía de ensamblaje ha sido utilizada con éxito por la humanidad durante mucho tiempo. Podremos utilizar tanto los nuevos como los tipos de energía descubiertos de hace tiempo. La información sobre un objeto se recibirá escaneando los objetos deseados y se cargará en el replicador. Un principio parecido ya se ha aplicado en la tecnología de impresión molecular de bebidas. Cualquier bebida se imprime directamente a partir de moléculas. Lo principal es disponer de la cantidad adecuada de partículas a partir de las cuales se materializará el objeto que requerimos. Para ello necesitamos un utilizador. Las cosas necesarias se pondrán en él para ser descompuestas en partículas elementales y colocadas en cartuchos, y el replicador creará lo que requieres con el uso de los cartuchos y la información. Así que te deshaces de la basura y obtienes lo que quieres. Teniendo un utilizador, ya no será necesario lavar los platos, solo tienes que poner en él platos sucios, un mantel con migajas y listo. Un replicador y un utilizador son aparatos del tamaño de tu microondas o un pequeño armario. La potencia magnética de su interior ayudará a reorganizar las partículas según una combinación determinada en milisegundos y en cualquier momento. Obtendrás todo lo que requieres y de forma totalmente gratuita, sin daños para tu salud ni la del planeta. Será un cambio tan radical que hasta parece utópico y sacado de la ciencia ficción. De hecho, en un capítulo de la serie de Star Trek, se hace mención a un replicador. En la serie se muestra cómo aparece de la nada un vaso con agua fresca. Las empresas que probablemente desaparezcan cuando lleguen los replicadores son fábricas de plástico, todo lo relacionado al cultivo de la tierra, fábricas de ropa, fábricas de utensilios para cocinar y para comer, fábricas de vajillas, fábricas de servilletas de papel, fábricas donde se procesa la piel de animales para uso humano, fábricas de baterías de cocina, fábricas de estufas, hornos, lavavajillas, fábricas de lavadoras, fábricas de refrigeradores, fábricas de jabones para ropa, platos, así como suavizantes de telas, etc. Fábricas de campanas de estufas, restaurantes, quizá, pero no lo tengo muy claro. Quizá solo los de lugares turísticos permanezcan, pero producirán su comida también con los replicadores. Fábricas de mantelería y servilletas de tela, fábricas de hielo, fábricas de zapatos, tenis, botas, etc. Fábricas de aparatos electrodomésticos para preparar alimentos, fábricas de máquinas de coser.
Todo lo demás mencionado habrá que ver si también se crearán replicadores grandes, como para replicar autos, motocicletas, camiones, incluso casas, o por lo menos el material ecológico para crear estas casas. Claro, si vamos a replicar un auto, sería bueno que no sea uno de gasolina, sino de la tecnología de punta actual al momento de la liberación de las patentes ocultas a la humanidad. Todo esto de los replicadores y los utilizadores cambiará por completo la historia futura de la humanidad en un futuro no muy lejano. Para bien todo esto, por supuesto. Las personas que trabajan en las fábricas, en el campo o en restaurantes no se quedarán sin trabajo. Se les readaptará en nuevos oficios o podrán disfrutar de dedicarse a lo que más les guste hacer. Recordemos que la ley Gesara-Nesara cubrirá sus necesidades primarias. Pero si lo analizamos bien, con la llegada de los replicadores y los utilizadores, no habría necesidad de tener dinero, ya que la principal causa de trabajo es por comida. Y ya no hablemos de las más de 6,000 patentes que saldrán a la luz y que también nos llevarán a no seguir utilizando el dinero, que fue un invento de los oscuros para mantenernos esclavizados. Si crees que me faltó mencionar alguna fábrica, empresa, oficio, te invito a que lo expreses en la caja de comentarios, ya que este video sí tiene activada la opción para comentarios, pero todos serán, primeramente, revisados por tu servidor. Si quieres unirte al canal de Telegram de Conciencia en Amor Sagrado, en la descripción de este video está la liga del canal. Pero te recuerdo que si no tienes activado tu nombre de usuario en tu Telegram personal, no podrás hacer preguntas ni comentar nada. Muchas gracias y bendiciones.